aquí cerca. Un consejito, si usted tiene niños pequeños, no los deje sentarse con sus amiguitos, sepárelos, ¿verdad? Y incluso entre los niños, siéntense los padres en medio de ellos para que no platiquen mucho. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, versículo 1. Al 3. ¿Lo encontró? Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Padre, muchas gracias. Esta oportunidad que me das es una oportunidad muy hermosa, poder exponer hoy el tema del discipulado. Te ruego que uses estos siguientes pensamientos para edificar a tu iglesia, llevarnos a un mejor entendimiento de todos estos temas del Apocalipsis, de la escatología. Y de esa forma, Padre, poder tener una vida con una fe que dé testimonio de tu gloria. Y también estos temas, Señor, nos lleven a la santificación, más allá de a un mero sensacionalismo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es imposible hablar de Apocalipsis sin hablar de escatología. La escatología es la doctrina de las últimas cosas. Es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que sucederá, al final de los tiempos. Algunos llaman a esto el fin del mundo. Desde mi punto de vista no es la mejor forma de llamarlo. Otros llaman el fin de una era, creo yo que es un nombre más correcto. O el fin del presente siglo, que también creo es correcto. Sin embargo, hermanos, estudiar el tema de los tiempos del fin debe de ser algo que debemos de hacer con mucho cuidado. Porque hacer mucho énfasis en el fin del mundo da origen al sectarismo. De hecho, dos de las sectas más grandes que hay actualmente nacieron precisamente con esta tendencia apocalíptica de hacer demasiado énfasis en el fin del mundo. Me refiero a los adventistas y los testigos de Jehová. Durante mucho tiempo, cuando recién nacieron esas sectas, comenzaron a poner fechas y fechas y fechas y las iban cambiando, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos estos dos grupos, obviamente, como grupos sectarios. ¿Amén? Ahora, ese es un peligro, hacer un énfasis desmedido solamente en el tema del fin del mundo, o de los tiempos del fin. Y el otro extremo, hermano, es ignorar estos temas, no estudiarlos. Y entonces, este asunto. Al Señor Jesús, hermano, le preocupa su ministerio terrenal mientras estaba aquí. Le preocupa porque sigue estando, obviamente, vivo, ¿no? El tema de que los cristianos sean engañados en cuanto a las señales del fin. Miremos lo que dice Lucas, capítulo 21, versos 7 al 9. Leo, ahí está en pantalla, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos,
Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Si ve la parte que señalé ahí en amarillo, mirad que no seáis engañados. Es decir, en cuanto a los temas que tienen que ver con el fin, el Señor no quiere que nosotros seamos engañados. Por lo menos deberíamos estudiar y conocer y entender estos temas, ¿sí? Y cuando hablamos de las cosas del fin, obviamente estamos hablando de escatología. Cristo desea, podemos ver implícitamente en este pasaje, que nosotros estudiemos esta doctrina para que nosotros no seamos engañados. Si Dios reveló en su palabra cosas sobre el tiempo del fin, entonces si nosotros no las estudiamos, estamos siendo negligentes. Estamos diciendo que esa parte de la revelación de Dios no es tan importante como lo demás. Pero Pablo dijo, yo no rehusé enseñarles todo el consejo de Dios. Deberíamos entonces estudiar toda la Biblia, incluyendo esos temas que tienen que ver con el tiempo del fin. Tenemos que ser muy balanceados, obviamente, porque hay un erudito, se llama Miller Erickson, en su teología sistemática dice algo interesante. Dice que hay dos extremos que debemos evitar en la escatología. Uno, él le llama así, él le llama la escatomanía, y al otro extremo le llama la escatofobia. Con escatomanía, lo que quiere decir Miller Erickson es que hay gente que solamente quiere hablar de escatología. Son escatomaníacos, por decirlo así. Y con escatofobia quiere decir que por otro lado hay gente que siempre evita hablar de escatología. Y es que no es fácil. Es una de las doctrinas más complicadas de la teología sistemática y por tanto uno tiende a quizás dejarlo para después o ignorarlo un poco. Un consejo que les doy, hermanos, es huyan de esto que Miller Erickson llama los escatomaníacos. Esos que se llaman escatólogos. Esos que se dedican solo a hablar de las cosas del fin, de los últimos tiempos. Estos incluso, hermano, hablan cosas extrañas. Eso, hermano, de ser escatólogos, realmente no existe, hermanos. Eso no existe. ¿Ok? Cuando vea a alguien que está promoviendo su video o su libro y que abajo diga escatólogo, tenga mucho cuidado. Eso no existe, hermano. Yo me he tomado el tiempo de estudiar la historia de la iglesia, 2000 años de historia de la iglesia. Lo más que he encontrado en la historia de la iglesia es apologetas, pero no escatólogos. Yo no he encontrado escatólogos en la historia de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuándo ha oído hablar usted de un cristólogo? Es decir, uno que es experto en las doctrinas de Cristo. Yo nunca he oído hablar de un cristólogo, nunca. Tal vez no lo he leído, tal vez sí existe y no lo he leído. No sé si usted alguna vez ha oído hablar de un eclesiólogo, alguien que es un experto en todas las doctrinas de la iglesia. Yo no he escuchado. O de un amartiólogo, alguien que dice que es un experto en todas las doctrinas del pecado. Entonces, la pregunta que yo tengo es ¿por qué en esas áreas no hay como un especialista en cristología, alguien que diga yo soy un cristólogo? Quizás sí hay por ahí hermanos que son expertos, que esa materia es la que mejor se les da, pero no se aplican a sí mismos el título de yo soy un cristólogo, soy un experto en todas las doctrinas de Cristo. La pregunta es entonces, ¿por qué sí hay escatólogos? Porque hay mucha gente le tiene como un poco de hambre, decimos los mexicanos, a ese título de ser escatólogo. Y la razón es muy sencilla, hermano, es porque este tema que tiene que ver con las cosas de los últimos tiempos es muy sensacionalista. Es un tema que llama mucho la atención a la gente. Incluso a la gente que hace sus series de videos sobre el Armagedón y la Tercera Guerra Mundial y todas esas cosas, o sus libros, eso les deja incluso ganancias, porque eso, hermanos, es un tema que atrae.
Por eso es que sectas como los Testigos de Jehová o como los Adventistas han tenido éxito a lo largo de la historia, porque prácticamente basaron toda su doctrina en la escatología, en las cosas del fin, en el fin del mundo. El fin del mundo viene ya y han tenido que irlo cambiando a lo largo del tiempo. Esta clase, hermanos, no será la clase típica del panorama bíblico el día de hoy. Sí voy a dar esa clase del autor, la fecha, el propósito del libro más adelante. Pero primero, el día de hoy, quizá unas 2 clases más, voy a tomar el tiempo de que meditemos un poco sobre escatología y algunos temas de escatología. Eso, creo yo, nos va a preparar para entrar entonces ya a ver el libro más adelante. Pero por ahora, nuestro bosquejo va a constar básicamente en contestar 3 preguntas, hermano. Y el bosquejo sería este. Número 1, y son 3 preguntas. ¿Es normal cambiar ciertas posturas teológicas con el tiempo? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar. Número 2, ¿qué es la escatología? Y número 3, ¿cómo nos ayuda a estudiar escatología? ¿Okay? Vamos a contestar la primera entonces. Primera pregunta, ¿es normal cambiar ciertas posturas teológicas con el tiempo? Pero la respuesta, hermanos, es sí. Y de hecho, no solo es normal, sino que es necesario. Uno debe de cambiar, de ajustar, de purificar, de entender mejor con el tiempo ciertas posturas teológicas que uno tiene. Eso es completamente lógico. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte, cuando uno nace de nuevo, cuando uno es regenerado, uno tiene muy mal entendimiento de muchas doctrinas bíblicas. Uno ha sido regenerado por el Espíritu Santo y una vez que has sido regenerado eres salvo, pero eres un neófito. Cuando uno está recién convertido, ¿cómo nos llama la Biblia? ¿Un qué? Un neófito. Y en otras palabras, un neófito es alguien muy tierno en la fe, ¿no? Y si es muy tierno en la fe, quiere decir que carece de mucho conocimiento, carece de mucho entendimiento, de mucha madurez. Su doctrina necesita ser depurada. De hecho, la Biblia prohíbe poner a servir a neófitos en la iglesia. ¿Por qué? Porque son bebés en todo. No solo son bebés en su ortopraxis, que es cómo practican lo que saben, lo poquito que saben, sino que son neófitos también en su ortodoxia, es decir, en lo que saben. Su ortodoxia tiene muchas lagunas todavía y eso es normal. Especialmente si te convertiste en una iglesia que te enseñaba mal. ¿Sí? Aparte de que estás recién convertido, estás en una iglesia que te están enseñando mal, entonces lo normal es que con el paso del tiempo tú te pongas a orar, estudiar las escrituras, leer literatura, leer teología y que vayas poco a poco entendiendo mejor las doctrinas, haciendo ajustes en cosas que tú creías que eran así, que no eran así. Hermano, un neófito incluso puede creer herejías pensando que esa es la verdad. Por ejemplo, le voy a mencionar unas cuantas. Por ejemplo, creer que en Cristo hay 2 personas, una humana y una divina, es una herejía. Se llama nestorianismo. Lo correcto es decir que Cristo es una persona con 2 naturalezas. Suena casi igual, ¿no? Suena casi igual. Pero si tú dices que en Cristo hay 2 personas, estás haciendo una herejía. Lo correcto es decir que Cristo es una persona en la cual hay 2 naturalezas. Esa es la ortodoxia, eso es lo correcto, eso es lo que la iglesia definió en los primeros siglos como lo bíblico, lo que se apega a las escrituras. Pero cuando uno está recién convertido, uno puede creer y decir, sí, en Cristo hay 2 personas, una que es 100% hombre y otra que es 100% Dios, y caer en una contradicción filosófica, porque si es un 100% y un 100% es 200%, y eso contradice la lógica y las matemáticas. Entonces uno con el paso del tiempo va aprendiendo estas cosas, y alguien diría, ¿y por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque en el Evangelio vemos a un Cristo que es
completamente humano y se duerme en la barca en medio de la tormenta porque está cansado, y vemos a un Cristo que es completamente divino, que lo despiertan de su sueño y calma la tormenta porque es Dios. ¿Sí ve? Es importante entonces hacer distinción en este tema. Entonces, un neófito que al principio entienda que en Cristo hay dos personas, hay que enseñarlo que no. Y eso quiere decir que con el paso del tiempo entonces va a depurar sus posturas teológicas. Le doy otro ejemplo. Por ejemplo, un recién convertido que ore de la siguiente manera: Padre, te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, está cometiendo una herejía. Se llama patripasionismo, que es la herejía que enseña que el Padre murió en la cruz. Padre, pasionismo, que habla de padecer, sufrir, y eso es una herejía. Ahora, debemos hacer diferencia entre un hermano que ignorantemente un día ore y diga: Padre, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, pero no es un hereje que lo vamos a hacer un sínodo y excomulgarlo de la iglesia, porque lo está haciendo por ignorancia y lo que necesita es que se le aclare. Y otro que intencionalmente no hace distinción entre las personas de la Trinidad. Otro que dice: no, solamente hay una persona en Dios. Porque ese es el problema del patripasionismo. El patripasionismo no hace diferencia entre las personas de la Trinidad, llevando prácticamente a las personas a la herejía del modalismo o sabelianismo, que es una herejía temprana también que se levantó, que prácticamente enseñaba que Dios a veces es el Padre, a veces es el Hijo y a veces es el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que la ortodoxia enseña que en Dios hay tres personas distintas. Las personas son distintas. El Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas distintas. Hay un solo Dios, hay una sola esencia en Dios, pero hay tres personas en Dios. Eso es lo que está definido como ortodoxia. Entonces, ya si alguien se para aquí y dice: Padre, gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque solamente hay una sola persona en Dios, ese sí es un hereje, ¿no? Ese es un hereje formal, que formalmente está cometiendo una herejía. Pero si un hermano un día sube aquí y se equivoca, pues no lo vaya usted a bajar y de una patada lo correcto. Vámonos, hereje. Él está aprendiendo, él sigue ajustando su doctrina, aprendiendo mejor qué es lo correcto, aprendiendo a hacer diferencia entre lo que en teología se llama ortodoxia, que es lo correcto, y heterodoxia, que es lo que está errado. Le doy otro ejemplo. Si cuando un recién convertido lee la palabra primogénito y entiende que primogénito es lo primero creado, luego llega el pasaje que dice que Cristo es el primogénito de Dios, dice: entonces Cristo fue lo primero que el Padre creó. Eso también es una herejía. Esa herejía se llama arrianismo. Arrio fue cristiano de los primeros siglos, que después acabó obviamente apartado, condenado y anatemizado, que enseñaba prácticamente que Cristo no era Dios, que Cristo era simplemente un hombre muy exaltado, que Dios había creado primero. En el momento en que tú aceptas esta doctrina y entiendes que Cristo es creado, entonces Cristo no es Dios. Porque una de las definiciones de Dios es que Dios no es creado. ¿Okay? Dios no es creado. Y así podría mencionar, hermano, muchas otras cosas en las que uno recién convertido, siendo un neófito, está equivocado. Y lo normal y lo correcto es que con el tiempo cambies y ajustes unas posturas que no tenías bien. De hecho, si uno de ustedes se parara y dijera: no, pastor, yo desde que me convertí, desde ese día creí todo lo correcto, pues tendrías que haber sido un genio. Para en ese día que te convertiste, entender toda la doctrina de 2000 años de la iglesia y entenderla correctamente y decir: y por eso desde ahí yo nunca he cambiado, ni ajustado, ni tenido necesidad de aprender mejor una postura. ¿Sí me entiende? Si alguien dijera: desde el día que yo me convertí, yo nunca he cambiado o depurado una postura, yo lo que deduciría de esa persona es: este hermano no ha crecido. ¿Sí? Este hermano no ha crecido, este hermano está estancado. Es necesario cambiar posturas, es necesario depurarlas, es necesario movernos a veces de A a B y decir: yo estaba en la postura A y está errada. B tiene más soporte bíblico. Y es por la escritura que uno debe ser convencido, obviamente, ¿no? Por la palabra de Dios.
Sí, podríamos mencionar un montón de cosas, ¿no? Que con el paso del tiempo, ya estudiando la Biblia, uno dice, hey, esto es lo correcto. Por ejemplo, la predicación expositiva, la mejor dieta para el cristiano. Y con predicación expositiva, hermano, no siempre queremos decir predicación secuencial, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Sí, esa es predicación expositiva, pero también agarrar un pasaje y explicarlo en su contexto de cualquier parte de la Biblia y hacer un tema de ese pasaje también es predicación expositiva. ¿Sí? Esto lo aclaro porque hay gente que a veces entiende que predicación expositiva es solamente libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Sí, eso es predicación expositiva, pero no únicamente. Yo puedo agarrar cualquier pasaje, como por ejemplo ahora que vimos Apocalipsis 1, del 1 al 3, que ni me va a dar tiempo de hacer exégesis, lo vamos a ver quizás en unas 3 clases de ese pasaje, y es también predicación expositiva, porque vamos a ver el pasaje y vamos a ahondar en el pasaje. Todo verso que se predique en contexto es expositivo. Ese es el asunto de la predicación expositiva. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no dejaron de creer que hoy existen apóstoles? Claro, porque se pusieron a leer la Biblia y se pusieron a leer la historia y dijeron, yo he leído la historia y los padres de la iglesia no se llamaron apóstoles, ni los apologistas de la iglesia, ni aquellos grandes teólogos de la Edad Media, los escolásticos o los reformadores o los puritanos. No encuentro apóstoles en la historia. Entonces, no, es que la Biblia dice que Pablo fue como el último, como un abortivo de los apóstoles. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no cambiaron de postura en que una mujer no puede ser un pastor? ¿Cuántos de ustedes no cambiaron esa postura? Dijeron, hey, y muchos de ustedes quizás daban la vida por esa doctrina en un momento. No, yo defiendo a mi pastora a capa y espada, ¿no? Pero entonces dijeron, no, hay que estudiar, espérate, es que 1 Timoteo 3, del 1 al 8 es clarísimo. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Fueron convencidos por la Escritura. ¿Cuántos de ustedes no dejaron de creer en gente cuando de repente se levanta y dice, así dice el Señor? Que dicen que tienen una nueva revelación y que no sé qué. Usted ve eso y usted dice, hey, eso está raro. ¿Por qué? ¿Por qué usted cambió en todas esas posturas? ¿Por qué? Porque usted fue expuesto a la Escritura, a la historia, a entender mejor las Escrituras. Aquí quiero hacer una aclaración, obviamente, porque si no se presta confusión, ¿no? Cuando hablo de cambiar de posturas para tener una teología más depurada, me refiero a cambiarlas dentro del cristianismo. ¿Ok? Para ser un mejor cristiano. No a negar doctrinas cristianas que más bien te acabaría sacando del cristianismo. Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque si no, alguien vendría y me dijera, pastor, fíjese que he crecido bastante porque cuando estaba recién convertido creía en la Trinidad y ahora ya cambié, ahora ya no creo. No, ahí tú no creciste en la verdad, ahí tú lo que hiciste fue alejarte de la verdad. Nosotros lo que tenemos que cambiar y depurar nuestras posturas es dentro del cristianismo para estar más cerca de la verdad, lo más depuradamente posible. Nadie tiene la teología perfecta, hermanos, amén. Nadie. Si la salvación fuera por tener la teología perfecta y el entendimiento perfecto en todos los temas de doctrina de la iglesia, pues no nos salvaríamos porque tenemos una mente limitada, afectada por el pecado, que no nos ayuda a veces a comprender todo lo que es la teología implica. Pero yo siempre lo he visto como una ecuación matemática en donde todos tenemos mal el resultado, pero hay uno que lo tiene más cerca. Y de eso se trata, de acercarnos a estar lo más depurados en teología. ¿A dónde los quiero llevar con todo este punto, hermanos? Bueno, los quiero llevar al tema escatológico, donde muchos cristianos que nos convertimos en iglesias que tenían mala doctrina, nos enseñaron mala escatología. ¿Y ahora qué nos toca? Cambiar de escatología. Porque si tú te convertiste en una iglesia que te enseñaron que habían apóstoles, que había mujeres que podían ser pastor, que habían nuevas revelaciones, que la prédica es predicar cualquier versículo fuera de contexto, ¿qué es lo más seguro, hermano? Que te enseñaron mala escatología. Es puro sentido común. Entonces te va a tocar revisar una vez más tu escatología a la luz de las escrituras y de la historia y de los padres de la iglesia y decir, hey, creo que esto es lo más correcto. ¿Ok? Personalmente a mí eso es lo que me ha pasado en los últimos años. He tenido que hacer muchos ajustes en mis creencias escatológicas, las doctrinas de los últimos tiempos. Y les quiero aclarar, hermanos, que durante todas estas clases que yo dé, no sé cuántas van a ser exactamente, les voy a enseñar escatología
como un mero estudiante, no como un maestro. Porque si yo les dijera, les vengo a enseñar escatología como un maestro, significa que lo domino, ¿no? Le mentiría, porque realmente no domino toda la escatología. Así que vamos a estudiar juntos escatología y yo se los voy a enseñar desde una postura de estudiante o de discípulo que estudia escatología y que sigue aprendiendo y que todavía le falta seguir comprendiendo muchas cosas. Y así lo vamos a hacer juntos un tiempo. Y tampoco va a ser una clase o una miniserie profunda en escatología donde vamos a resolver toda la escatología, porque la realidad es que esto va a ser solamente como un escalón para prepararnos para volver a ver el Apocalipsis en un futuro, una vez más, verso a verso, con una postura escatológica más exacta de lo que lo hicimos hace 10 años cuando vimos Apocalipsis completo, verso a verso. Y ahora voy a contestar la segunda pregunta de nuestro esquema aquí, que es, ¿qué es la escatología? Bueno, como dijimos, hermanos, hablar de Apocalipsis implica hablar de escatología, ¿no? Hablar de este libro que vamos a estar viendo implica hablar de escatología. Así que comencemos con una definición muy sencilla. Mire, esta definición la tomé del libro de Nathan Díaz, Escatología Práctica. Dice, la escatología es el área de la teología sistemática que estudia y resume los eventos proféticos de la Biblia. Repito, la escatología es el área de la teología sistemática. En la clase que llevamos de teología sistemática no hemos llegado a escatología. Que estudia y resume los eventos proféticos de la Biblia. ¿Ok? Se refiere entonces a las cosas del último tiempo. Esa palabra está compuesta por dos términos, escatón y logos. Escatón siempre se refiere a los últimos tiempos, las cosas del fin. Y logos, un estudio, un tratado acerca de esas cosas. Eso es escatología. Y aquí, dentro de esta pregunta, voy a contestar otra pregunta. Y la pregunta es, hermanos, ¿podemos diferir en posturas escatológicas con otras denominaciones y seguir siendo hermanos en Cristo? Repito, la pregunta es, ¿podemos diferir en posturas escatológicas con otras denominaciones u otros hermanos en Cristo y seguir siendo hermanos en Cristo? La respuesta es sí, sí. ¿Por qué? Porque la escatología, hermanos, ha sido estudiada como una doctrina secundaria dentro del cristianismo. Entonces, mientras en otras doctrinas primarias estemos de acuerdo con otras denominaciones, en escatología podemos diferir con ellos y seguir siendo hermanos en Cristo con ellos. Y no deberíamos de condenar a esas personas, decir, ellos tienen diferente escatología que la nuestra, no son hermanos, son herejes. No, cuidado. No podemos hacer eso porque eso trae una división innecesaria en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los premilenialistas históricos son nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Los que creen en que habrá un milenio literal al final de los tiempos, pero que son los históricos. Es decir, que algunos de los padres de la iglesia o de los cristianos tempranos de la iglesia creían de esa manera. Los postmilenialistas son también nuestros hermanos en Cristo. ¿Ok? Los amilenialistas son también nuestros hermanos en Cristo. Ahora, aquí es donde le pido su madurez, hermanos, porque aquí es donde yo quiero señalar ciertas cosas que a mí no me gustan de esta postura, que es el premilenialismo dispensacional pretribulacionista. Pastor, ¿qué? Ya, pues, pastor, cállese. ¿Cuál es el premilenialismo dispensacional pretribulacionista? Es la corriente, hermano, que prácticamente enseña entonces en este milenio literal, al final de los tiempos. Eso es lo que significa premilenialista, antes del milenio, que Cristo viene antes del milenio y luego la iglesia se va por 7 años al cielo y luego empieza un milenio, ¿verdad? Literal en la tierra, ¿no? Cuando Cristo regrese. Ok. Dispensacional quiere decir, hermano, que es esta corriente que hace esa marcada diferencia. El dispensacionalismo tiene varias características, pero su principal característica es que hace diferencia entre Israel y la iglesia. Todos ellos están esperando un montón de promesas que se cumplan literalmente para Israel y entienden entonces que por cuanto Israel rechazó al Mesías, Israel fue puesto en pausa y ahorita estamos en una especie de paréntesis con la iglesia y Dios está tratando entonces con la iglesia. Y cuando acabe de tratar con la iglesia, Dios volverá y tratará una vez más con Israel. ¿Ok? Esta es la postura con la que yo tengo problemas, con el tema del dispensacionalismo. Eso es lo que en este momento voy a hacer unos comentarios para que tengamos cuidado entonces con esta postura. ¿Ok? Obviamente, si usted nunca ha estudiado escatología
y usted es dispensacionalista, pues esta clase le va a caer muy mal. El pastor contradijo todo lo que yo sé. Sí, de eso se trata. Pero, como vamos a ver Apocalipsis verso a verso, usted va a ser convencido por la Escritura que es la postura que tiene más asidero en la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, hermano, no somos dispensacionalistas. Nosotros no hacemos diferencia entre Israel e iglesia. Nosotros entendemos que Dios tiene un solo pueblo. Desde Adán hasta el último hombre que nazca en la tierra, antes del fin del mundo, Dios tiene un solo pueblo. Son los que creen en Dios, los de la fe, los que tienen fe en Dios. Ese es un solo pueblo que Dios tiene. ¿Ok? Si los judíos quieren ser salvos, ellos tienen que hacerse cristianos y pasar a ser parte de la iglesia para poder ser salvos. ¿Ok? No es que ellos están en espera por allá y luego cuando Dios acabe con la iglesia, Dios los va a salvar a ellos aparte de Cristo y aparte de la fe. No, porque no hay salvación fuera de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de Él. Le voy a mencionar unas cositas, hermano, que de repente son cosas que se dan mucho en el dispensacionalismo, que a mí me causan alarma. Usted si quiere analícelas y piénselas y investiguelas. Por ejemplo, en el dispensacionalismo, no todos, pero muchos, caen en un sionismo evangélico. ¿Qué es el sionismo evangélico? Es una idolatría por Israel. Tienen banderas de Israel por todos lados. Su sueño es algún día ir a la Tierra Santa a rebautizarse en el río Jordán, orar en el Muro de los Lamentos con una kipá y hacer ahí todas las reverencias que le tienen que hacer a la muralla. Un afán por la estrella de David. Prefieren 1000 veces una estrella de David en una cadenita que una cruz. Ven una cruz, dicen, uy, eso es de Tamuz, eso es del diablo, ponte una estrella de David. La estrella de David no está en las escrituras. Los estudios más recientes dicen que era un símbolo pagano. ¿Ok? Hay un afán por la parafernalia judía, ¿no? Los kipás, los talits, una reproducción del arca del pacto aquí en el altar, los shofares. Eso es un sionismo evangélico, un constante como apoyo sin ningún sentido a veces a Israel. Es más, hay gente que dice, si Israel entra en guerra contra otro país, yo prefiero que Israel mate a todos los de otro país, pero que no haya ni un muerto en Israel. No, si tú no puedes orar así, tú deberías de decir que no haya muertos en ninguna de las dos naciones. Una constante obsesión por esta fecha de 1948, ¿no? Porque el dispensacionalismo lo toma como que fue una señal del cumplimiento de profecías, que Israel iba a volver a su nación. Y sacan de contexto algunos versículos, por ejemplo, Isaías 11:11, Jeremías 33, en donde Israel estaba en el exilio en Babilonia. Dios les prometió que iban a volver a su tierra y volvieron a su tierra, obviamente, 400 años antes de Cristo, y se cumplió. Pero ellos toman esos pasajes para decir que eso se cumplió en 1948. Y que eso es entonces señal del fin. La realidad es que muchos ven 1948 y el regreso de toda esa gente, que muchos dicen que ni eran israelíes ni eran judíos, a esa tierra, como algo más que nada geopolítico. Más allá de profecías bíblicas, alguien lo ven simplemente como un movimiento geopolítico y ya. Muchos en el dispensacionalismo también tienen una obsesión, hermano, con quién será el anticristo. Cada año proponen a un candidato diferente, ¿no? Un nuevo presidente, algún filántropo millonario por ahí, que ayuda mucho a las personas. Y bueno, hay unos que hasta se atreven, ¿no?, a decir, ya nació, es fulano. El otro día me salió por ahí un video, ¿no? Y iba un muchacho ahí como unos 17, 18 años con su papá, que es el príncipe, no sé de dónde, ya ni me acuerdo. Dice, se cree que este es el anticristo. Iba el muchacho ahí caminando con su papá, ¿no? Se da mucho eso, hermano. El dispensacionalismo es muy sensacionalista, hermano. Muy sensacionalista. De hecho, hay predicadores, hermano, que saben más del anticristo que de Cristo. ¿En serio? Tú le puedes decir, oiga, dígame algo sobre Cristo, ¿no? ¿Cuántas voluntades había en Cristo? ¿Una o dos? Bueno, no sé eso, pero el anticristo nació ayer. Muchos en el dispensacionalismo también, hermano, tienen un tremendo afán por predecir, por ejemplo, la tecnología que usará la bestia, la marca de la bestia, ¿no? A lo largo de los años se ha ido cambiando esta postura, ¿no? En los 60, 70 dijeron, la televisión es la marca de la bestia. Muchos predicadores prohibieron usarla, verla, comprarla y, bueno, le tenían un miedo a la televisión, ¿no? Después dijeron, no, la marca de la bestia seguramente viene a través del internet, ya cuando vino el internet. Otros dijeron, no, es el código de barras.
Es raro eso, que escaneen algo y salga toda la información de ese objeto en una pantalla. Eso es diabólico. Ahorita dicen que es la inteligencia artificial. Y así tienen que ir cambiando están como en busca de una tecnología que apunte a lo que es la marca de la bestia. Por cierto, aquí entre paréntesis, hermanos, les hago un comentario acerca de la inteligencia artificial. No anden creyendo todo lo que ven por ahí, hermanos. Hoy con la inteligencia artificial se pueden hacer videos de una persona diciendo algo y no es verdad. Es todo manipulado. Es la cara de la persona moviendo los labios, pero con un texto que le meten a ese programa. Pareciera que la persona está diciendo eso, incluso es su misma voz, ¿eh? Es la misma persona, es su misma voz diciendo un montón de cosas extrañas. Y usted dice, uy, qué barbaridad, ¿cómo están las cosas en el mundo? Pues si no es cierto, es falso, es inteligencia artificial. Tenga cuidado con eso, hermano. Tengamos cuidado con cómo usamos, hermano, la tecnología. En el dispensacionalismo también, hermanos, muchos están siempre preocupados por la Tercera Guerra Mundial. Siempre tratan como de ver cuándo es que va a ser el Armagedón, ¿no? En cuanto se oye por ahí un conflicto entre dos naciones, dicen Tercera Guerra Mundial. Yo tengo años oyendo eso, hermano, ¿no? Cuando ya por ahí explota algún conflicto bélico entre dos naciones o se empiezan a palabrear dos presidentes, no falta el típico que ponga ahí en su Facebook, ¿no? Alerta, 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 triple alerta. Y tratando de decir, ahora sí, hermanos, ya es la Tercera Guerra Mundial, llegó el Armagedón. Yo no sé si a usted le gusta eso. A mí no me gusta, la verdad, porque yo prefiero leer la Biblia. En lugar de estar perdiendo el tiempo, sigue. Yo le doy un consejo, no ande siguiendo en redes sociales a gente que diga que es un escatólogo o que ande publicando ahí triple alerta cada vez que, no sé, a lo mejor unos cohetes quemaron ahí en un país y él piensa que ya estalló la Tercera Guerra Mundial y que el domo de hierro de Israel está deteniendo todos los misiles. Se mueve mucho sensacionalismo, hermanos, en esa área. Los dispensacionalistas, hermano, también están en busca de cualquier cosa en las noticias que apunte hacia la reconstrucción del tercer templo, ¿no? Cosas como, por ejemplo, las lunas de sangre, el nacimiento de una becerra colorada, porque por ahí hay un pasaje, ¿no?, que dice que se sacrificaba una becerra, se rociaban las cenizas de la becerra, y muchos dicen, en cuanto alguien dice por ahí que nació una becerra roja, dicen, eso es señal. Se va a construir el tercer templo pronto, porque si ya están los animales para el sacrificio, ¿qué falta? Dicen, el templo viene pronto el templo. Otra cosa en que también a veces el dispensacionalismo, hermano, exagera, es en el tema de por fuerza tratar de ponerle una fecha a la venida del Señor. Y en los años yo he aprendido, hermano, que esos escatólogos tienen una fijación con septiembre. Mírelo todos los años. Pero hay una razón por qué. Casi siempre dicen, va a venir en septiembre, el Señor viene en septiembre este año. El Señor viene en septiembre este año, y es, hermano, porque como creen que las fiestas antiguas de Israel estaban relacionadas con todas las dispensaciones, ¿ok? Ellos dicen la fiesta de las trompetas de Israel, que es en el mes de Tishrei, que equivale a septiembre, es la fiesta que anuncia la venida del Señor. Por lo tanto, si las fiestas de las trompetas en Israel son en septiembre y esas trompetas apuntan a la última trompeta que va a sonar cuando Cristo venga, Cristo viene en septiembre. Si usted hace una búsqueda en Google, hermano, de cuántas veces los dispensacionalistas le han puesto fecha a la venida de Cristo, usted va a encontrar artículo tras artículo tras artículo. No todos son en septiembre, pero la mayoría son en septiembre. Tienen como una fijación con septiembre. En resumen, en este asunto, hermano, dentro del dispensacionalismo hay como este afán, hermano, por develar cosas misteriosas, por descubrir códigos secretos, mensajes ocultos. ¿Ok? Aquí le doy un consejo entre paréntesis. Cuando usted oiga a un predicador decir, hermanos, les voy a dar ahorita unos códigos, levántese y váyase, hermano. Levántese, ¿qué es eso? Pues, ¿qué es? ¿Se trabaja en cajas fuertes o qué? Eso es una señal de un vocabulario muy extraño, hermano, ¿no? Hay mucha superstición. No estoy diciendo todo esto para que no estudiemos, hermano, la profecía bíblica, pero tengamos mucho cuidado. La escatología no debería de ser, hermano, un asunto de especulación, de estar especulando constantemente sobre el futuro. La escatología, hermanos, también tiene que ver con el presente. ¿Okay? La escatología tiene mucho que ver con el presente. ¿Por qué, pastor? Porque resulta que ya estamos en los últimos tiempos. Mire lo que dice Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ya estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, hermano, comenzaron desde que el Señor ascendió al cielo. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar ahí. Me falta mucho. Me falta medio punto del segundo y todo el tercer punto. Pero lo voy a dejar ahí porque si no, hermanos, no vamos a tener tiempo de que alguno de ustedes me haga una pregunta. Alguno de ustedes, hermano, que tenga una pregunta sobre esto, hermano. No vayan a preguntar sobre el ombligo de Adán, el huevo, la gallina, cuál fue primero. Y también les aviso que a lo mejor no se la respondo, porque a lo mejor no me la sé. Acuérdense que soy un estudiante. ¿Tienen una pregunta, hermano, de lo que mencioné ahorita, que usted diga, esto no me quedó claro, o pastor, haga una matización aquí en este asunto? Ayúdenme, porque si hay algo que matizar, es mejor que lo matice yo a que quede así como, todo como enredado. Ancianos, especialmente, ayúdenme a matizar algo que no haya quedado claro. ¿Todo claro? Es buena señal. ¿Lo entendieron muy bien o no entendieron nada? Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por permitirnos meditar en estos asuntos el día de hoy, poder hablar de escatología un poco y de todas estas posturas. Rogamos, Señor, que no ignoremos estos temas sobre el fin de las cosas, sobre tu regreso. La iglesia ha sido llamada a orar por tu regreso y la iglesia ha sido llamada a evangelizar al mundo. La iglesia ha sido llamada a través de la cena a anunciar el evangelio y también a anunciar tu regreso, tu venida. Así que muchas gracias, Padre. Permite que estas semanas de estudio nos ayuden a entender y depurar mejor este tema. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, los hermanos.